Matemáticos, ¿cómo están? Nuevamente nos encontramos en este canal de multiversidad matemática para resolver ecuaciones diferenciales. Pero antes, fíjense, tengo entre mis manos el famoso cubo de Rubik, que en otros vídeos vamos a armar. Hay dos algoritmos bastante conocidos para armar este cubo, y lo vamos a hacer. Pero ¿cuál es la importancia del mismo? Te sugiero que lo hagas, que lo armes. Hay cubos, hay esferas, hay pirámides, etc. Pues estos cubos te ayudan a despertar la creatividad. Y si ya lo tienes despierta, por supuesto, te ayuda a incrementar esa creatividad. Es la importancia de estos y otros elementos más, digamos, matemáticos que nos ayudan a ser mucho más creativos, a despertar la intuición, etcétera, etcétera. Lo vamos a ver eso en vídeos más adelante. Nuevamente entonces, bienvenidos a Multiversidad Matemática. Y hoy nos hemos reunido para resolver ecuaciones diferenciales que no son exactas, pero con un determinado factor integrante se pueden convertir en exactas. Vamos a comenzar con este primer ejemplo que ha sido planteado en la parte teórica. Bien, vamos a resolver entonces este ejemplo que tenemos aquí, fíjense. Pero antes vamos a comprobar si este ejemplo es o no una ecuación diferencial exacta. Aquí tenemos m, la función m de x y y, y aquí está con más el signo n de x y. Entonces lo primero que tenemos que hacer, ustedes recordarán la teoría y también el anterior video de la clase presencial, es aplicar el teorema de Euler, ¿no?, que señala que la derivada parcial de m respecto de y debe ser igual a la derivada parcial respecto de x. Si se cumple esta igualdad, será una ecuación diferencial exacta. Y ya sabemos cómo resolver la misma. Hagamos la prueba. En el ejemplo tenemos m de x y vale x más y al cuadrado, y n de x y vale menos 2xy. Entonces, si hallamos la derivada, m respecto de y, la derivada parcial de m respecto de y, eso va a ser simplemente 2y. Y derivando n respecto de x, eso será menos 2y. Como pueden ver aquí, un simple signo, este signo menos, es lo que está perjudicando para que esta ecuación diferencial del ejemplo sea una ecuación diferencial exacta. Entonces, ¿qué hacer? ¿Recuerdan ustedes las ecuaciones homogéneas donde también se presentaba este problema? La ecuación homogénea, pues no era al inicio, no era homogénea, pero haciendo un determinado cambio de variable se podía volver en homogénea. En este caso no vamos a hacer un cambio de variable, sino vamos a encontrar un factor integrante. Hay varios casos, varios métodos si quieren para encontrar ese factor integrante, y vamos a ver que con ese factor integrante, multiplicando esta ecuación diferencial, la vamos a reducir a una ecuación diferencial exacta. Y como ya va a ser exacta, entonces lo único que nos queda es resolver por los métodos ya conocidos de la ecuación diferencial exacta. Tenemos aquí dos casos para comenzar, el caso A y aquí tenemos el caso B, donde vamos a encontrar un factor integrante u igual a u de x y. O sea, en forma general depende de dos variables, de x y de y. Pero el caso A señala, primero, solamente de x. Vamos a ver que u sea solamente una función de x. En ese caso, ¿cómo sería el factor integrante? U de x va a ser igual a e elevado a la integral de la derivada parcial de m respecto de y menos la derivada parcial de n respecto de x sobre n diferencial de x. Y el caso B es cuando u solo depende de y, ¿no? Tenemos igual a e a la integral de la derivada parcial de n respecto de x menos la derivada parcial de m respecto de y diferencial de y. Todo esto entre m. Uno de estos dos posiblemente sea el factor integrante que estamos buscando. No sabemos cuál, hay que hacer la prueba en este caso, hay que aplicar. Por ejemplo, vamos a suponer, ¿qué les parece si fuera el caso 2? Digamos, quiero hallar u de y. U de y, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer entonces para hallar u de y? Fíjense, de la integral que ven aquí de e, de esta integral, tiene que desaparecer toda x, porque u solo depende de y. Si logramos hacer desaparecer toda variable x, entonces ese será el factor integrante que estamos buscando.
Ahora, si no se puede eliminar x, hay que ver, hay que probar qué pasa con el caso A en este ejemplo, donde tendríamos u de x. Igual tendrá que desaparecer toda variable y. Ahora se preguntará, ¿qué pasa si no desaparece x ni y? Pues bien, vamos a aplicar otros factores integrantes en otro problema. Veamos qué pasa si suponemos inicialmente que el factor integrante que estamos buscando depende de y. Entonces vamos a tener aquí e elevado a la integral de n, la derivada parcial de n respecto de x, eso tenemos aquí, ¿vale? Menos 2y, menos la derivada parcial de m respecto de y, esa vale 2y. Todo esto dividido entre la función m, solamente función m, no su derivada. Y m vale x más y al cuadrado. X más y al cuadrado, diferencial de y. Entonces u de y vamos a simplificar, va a ser igual a e. Aquí tendríamos en el numerador menos 4y. Eso puede salir fuera de la integral, menos 4 va a quedar y sobre x más y al cuadrado, diferencial de y. Bueno, como ustedes verán aquí tenemos la variable x. Imposible hacerla desaparecer de aquí. ¿Cómo vamos a sacar x? ¿Cómo va a salir de la integral o cómo se va a eliminar completamente? No se puede, ¿verdad? En este caso. Entonces, ya podemos decir, inferimos de que u de y no es el factor integrante que estamos buscando. Prácticamente no se puede hacer eso. Entonces, a ver, probemos con el a. Digamos, vamos a suponer que u depende solo de x. Entonces, del exponente y de la integral tendrá que desaparecer toda función o toda variable y. Eso va a ser e, reemplazando aquí, elevado a la integral de la derivada parcial de m respecto de y, que tenemos aquí, a la integral de 2y, menos la derivada parcial de n respecto de x. Eso vale menos 2x, menos 2y, tenemos aquí. Entonces aquí será esto, menos 2y, todo esto dividido entre n. Y n tenemos aquí la función menos 2xy. Menos 2xy, diferencial de x en este caso. Entonces no se olviden, tendrá que eliminarse toda variable y que veamos ahí en la integral. Vamos a hacer simplificaciones. Aquí tendríamos menos por menos más, 4y. 4 sale fuera, queda y dividido entre, bueno, aquí hay otro 2. Menos 2 puede salir fuera. Entonces esto se va a volver menos 2 y al dividirse ese 4 con 2. Y así no menos fuera. Y queda aquí x, y, diferencial de x. Si se fijan ustedes, es fácil. En este caso se puede simplificar la variable y. Aquí tenemos y, se va con y. Y va a quedar u de x igual a e a la menos 2, la integral de 1 sobre x diferencial de x. Lo cual arroja como resultado menos 2 neperiano de x. Entonces, aplicando propiedades de exponentes, este menos 2 va a pasar aquí a x, sería x a la menos 2. Y el logaritmo con el exponente, con él se va a eliminar, pues son operadores contrarios. Y vamos a tener aquí 1 sobre x al cuadrado, porque sería x elevado a la menos 2. Entonces, ya hemos conseguido el factor integrante, que en este caso es menos 1 sobre x al cuadrado. ¿Qué hacemos a continuación? Vamos a reemplazar esta ecuación diferencial por este factor integrante. Entonces, permítanme borrar esta parte. Y esto voy a reescribirlo un poco más aquí. Tenemos así. Entonces lo que hacemos es multiplicar toda la ecuación por este factor integrante. Tendríamos 1 sobre x al cuadrado. Aquí, eso también menos 1 sobre x al cuadrado. Ahora vamos a simplificar. Entonces nos queda, introduciendo este x al cuadrado dentro del paréntesis, tendríamos aquí 1 sobre x más y al cuadrado sobre x al cuadrado, diferencial de x. Menos, aquí también se va una x con esta x, va a quedar 2y sobre x, diferencial de y igual a 0. Entonces ya tenemos una ecuación diferencial. Fíjense que ahora sí tendría que ser
una ecuación diferencial exacta. Hagamos la prueba. Aquí tenemos una nueva función, llamaremos m sub 1, y aquí otra función n sub 1. Derivemos m sub 1 respecto de y. ¿Qué pasa cuando derivamos respecto de y? Aquí va a ser esto, se elimina este término de x, aquí tenemos 2y dividido entre x al cuadrado. Veamos qué pasa con n1. n sub 1 respecto de x, vamos a derivar. Derivando respecto de x, eso va a subir como x a la menos 1. Al derivar esto va a ser igual cosino menos 2y sobre x al cuadrado. Entonces fíjense ahora si ambas derivadas parciales son iguales. Entonces esta ecuación ahora es una ecuación diferencial exacta. Vamos a resolver por los dos métodos, el método de los teoremas y el otro, el método directo de integración. Entonces, el primer método por los teoremas dice la derivada parcial de f respecto de x es igual a m, en este caso a m1, que vale 1 sobre x más y al cuadrado sobre x al cuadrado. Despejando f, ya integrando, vamos a tener la integral de 1 sobre x más y al cuadrado sobre x al cuadrado, diferencial de, estamos integrando respecto de x, más pongamos una constante k que depende de la variable de la cual no estamos integrando, en este caso depende de y. ¿Qué tenemos integrando esta función? Vamos a tener aquí el logaritmo de x, más, integremos x al cuadrado. Entonces ustedes recordarán, x sube con x a la menos 2 más 1 menos 1. Entonces esto va a ser menos y cuadrado sobre x. Repito, esto sube con x a la menos 2 y al integrarse le sumamos 1. Entonces queda menos 2 más 1 menos 1. Luego aquí baja x al denominador y el menos lo tenemos aquí. Más la constante k que depende de y. Como verán, ya hemos integrado y hemos resuelto parcialmente. Ya tenemos resuelta. Nos falta hallar esta constante k de y. ¿Cómo hallamos eso? Aplicamos el otro teorema que dice que la derivada parcial de f respecto de y, en este caso es igual a n1. Como ya conocemos f, aquí está la función f, podemos derivar respecto de y. Y eso va a salir derivando respecto de y, el periodo de x se va, queda menos 2y sobre x, más la derivada de k de y respecto de y eso es igual a n1. n1 tenemos aquí menos 2y sobre x, menos 2y sobre x. Entonces, si se fijan, como k depende solo de y, igual de aquí tienen que desaparecer todas las x. Y se van, se simplifica, este término se va con esto, aunque perdemos igual y, pero no hay otra solución. Y la derivada, en este caso k de y, va a ser igual a 0, ¿no? La integral de 0, diferencial de y. Esto es igual a una constante, llamaremos c sub 1. Entonces, ahora reemplazamos la función f de x y y, va a ser igual al logaritmo de x menos y al cuadrado sobre x más la constante k de y. En el ejemplo vale c sub 1. Pero como no tenemos aquí f, solamente tenemos una ecuación diferencial que depende de x y de y, entonces lo que hacemos es, esto lo igualamos a 0, de donde vamos a tener neperiano de x menos y al cuadrado sobre x igual a una constante c. C sub 1 pasa al otro lado, a menos c sub 1 lo llamamos c. Entonces esta es la solución general de esta ecuación diferencial original que no era exacta, pero la hemos vuelto exacta al multiplicar, primero al hallar un factor integrante, que en el caso que estamos viendo es u de x, hemos recordado u de x y eso era igual a 1 sobre x al cuadrado. Hemos multiplicado por ese factor integrante la ecuación original, hemos simplificado, aquí hemos comprobado si ahora es exacta por el teorema de Euler y vemos que sí lo es. Entonces hemos aplicado aquí la forma de resolución usando los teoremas. El otro es hacerlo en forma directa, ustedes recordarán, aquí empezamos a integrar, integramos y prácticamente llegamos a lo mismo.